Hoy queremos darle a Dios una vez más las gracias porque Él es quien nos permite respirar, pensar, hacer todo lo que hacemos. Es su gracia que nos sostiene y ese es un motivo de agradecimiento por su fidelidad y por su benignidad. Como abrimos continuamente la palabra de Dios, justamente para buscar en ella lo que Dios quiere enseñarnos, hoy queremos detenernos en un tema que para muchas personas, miles de personas, millones de personas, es una acción inútil. Para otros es una creencia sin sentido. Para muchos más, una mayoría considerable, es una repetición vana, algo aprendido de memoria. Y para otros, también una mayoría considerable, es un recurso poderoso. Estamos hablando de la oración y quisiera que en este momento nuestros corazones se inclinaran a lo que Dios quiere enseñarnos, prestáramos atención porque es necesario que en este tiempo usted y yo definamos qué es la oración para nosotros. Y el tema es, ¿y para ti? ¿Qué es la oración? Vamos a buscar en Lucas capítulo 18 un versículo, solo un versículo. Y dice así. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Vamos a orar. Padre, a ti acudimos y queremos hacerlo como tú mereces ser tratado, como tú mereces que nos acerquemos a ti. En confianza porque Cristo ha abierto el camino nuevo y vivo para nosotros, para acercarnos a tu presencia. Pero al mismo tiempo, Señor, sabiendo que eres Dios eterno y debes ser honrado, debemos tener el temor, la reverencia que tú mereces que cada ser humano te ofrezca. Hoy queremos que la palabra tuya, viva, eficaz, poderosa, gloriosa, esa palabra que transforma, esa palabra que nos hace ver lo que antes no veíamos. Oramos, Señor, para que tú la reveles y nuestros corazones no se acerquen a ti de forma vana, sino que nos acerquemos sabiendo que cada oportunidad es no solo un privilegio, sino una grandísima bendición. Invocamos tu espíritu, espíritu de verdad que nos lleva a toda verdad. En el nombre de Jesús lo hacemos. Amén. Amén. En esa enseñanza magistral, mis hermanos, que el Señor dio a esa multitud, transmitió a esa multitud en ese llamado Sermón del Monte, porque fue en un monte donde Él traspasó cada una de esas enseñanzas, encontramos que el Señor habló en una forma muy especial de la oración eficaz y la oración ineficaz. El Señor habló de la oración que debe ser hecha y de la oración que no tiene sentido que se haga. El Señor habló de la oración consciente, esa oración que es elevada al Padre, porque se conoce quién es Dios, porque se sabe quién es Él, y entonces debemos acercarnos con esa oración que fluya de nuestro interior, de ese interior que está en comunión con el Padre, que sabe el carácter del Padre, que trata al Padre como debe ser tratado, reconociendo en primer lugar que Él está en los cielos, Él existe, Él es real, Él escucha la oración y que ese mismo Padre celestial es Dios santo y como santo debe ser tratado. Santificado sea tu nombre. Es como Cristo enseñó que debíamos tratar al Padre. Y en esa oración el Señor enseña muchas cosas. No nos vamos a detener hoy en esa oración conocida como la oración del Padre Nuestro, pero la menciono porque es necesario que empecemos por ahí. Cristo inicia su ministerio, inició lo que había venido a hacer a la tierra y enseña a las personas la importancia de la oración y cómo debe ser la oración. Ahora voy a ir recordándonos cómo el Señor
empieza enseñando, como siempre lo hacía, con su propia vida. Y vamos a ver cómo el Señor continuamente oró todo el tiempo ante muchísimas circunstancias, casi todas las acciones de su vida, todo lo que hacía y cómo lo hacía estaba impregnado de oración. Empecemos diciendo que antes de empezar su misión, el Señor se retiró se fue al desierto y allí estuvo 40 días, 40 noches en ayuno y oración. Antes de iniciar su ministerio, antes de él empezar a hacer lo que había venido a hacer a la tierra, el Señor Jesús se retiró a orar y ayunar. Y esto nos habla de que como hijo, porque vino al mundo como hijo, el Verbo se hizo carne, él como hijo estaba buscando la instrucción del Padre. Y nos enseña también como Dios, como el Verbo hecho carne, el que se hizo hombre, estaba buscando la instrucción. Como hijo aprende obediencia, se acerca al Padre y le dice: Padre, ¿qué debo hacer? ¿Cómo tú quieres que lo haga? Está aprendiendo a depender. Dice en Hebreos que Cristo como hijo aprendió obediencia. No porque era desobediente, sino porque viniendo en forma de hombre, tenía que enseñarnos a todos. Y él mismo tenía que pasar por la experiencia de ir cada día buscando dirección de su Padre. Cristo viene a enseñarnos lo que Adán no pudo enseñar. Ese primer hombre, el primer hombre, no pudo hacer la voluntad de Dios porque se desvió, se escuchó a sí mismo, quiso hacer caso a aquello que le estaba siendo ofrecido por Eva, y Eva había sido seducida por el diablo. Y Cristo viene a enseñarnos justamente cómo es la experiencia del que dice ser hijo de Dios, del que anda conforme a la voluntad de Dios, del que sabe que Dios es su Padre. Es importante, y esta palabra hay que decirla muchas veces cuando tratamos este tema, porque Cristo está enseñando que Él, siendo Dios hecho hombre, buscaba siempre la presencia del Padre, establece ese vínculo, mantiene esa comunión permanente, renovada, porque Él quiere enseñarnos que nosotros necesitamos ser personas que oremos, que intercedamos, que busquemos continuamente la voluntad de Dios. Antes del Señor iniciar cada día su labor, dice la palabra de Dios que Él se levantaba temprano, antes de que el sol saliera, y se retiraba a orar. Cristo buscaba la comunión con el Padre muy temprano en la mañana. Buscaba de nuevo instrucción para este día, mantener la comunión con su Padre. Y el que conoce un poquito lo que Cristo estaba haciendo y lo que nos enseña, llega a saber por experiencia, como hijo o hija de Dios, que mantener la comunión con el Señor, buscar temprano, hacerlo primero, tener ese contacto con Dios, eso alumbra nuestro caminar, eso abre nuestro entendimiento, eso mantiene nuestra vida rejuvenecida. Sabemos que aunque los problemas estén por ahí, nos estén rodeando o estemos atravesando por ellos, el buscar la comunión con Dios temprano y decir: Señor, aquí estamos, enséñanos hoy. ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Qué es lo que tú quieres que hagamos? ¿Cómo tú quieres que lo hagamos? ¿O qué tú no quieres que hagamos? Esa dependencia, ese contacto vital es lo que Cristo enseña, y lo hacía cada mañana. Pero escuche bien, o recuerde bien, mi hermano, mi hermana, el Señor, cuando terminaba de su intensa labor cada día, y solo hay que leer los evangelios para darse cuenta cuán intenso era el día para Jesucristo. Desde que salía, a veces antes de salir ya la gente estaba esperándolo. Ese Jesús, dispuesto a hacer la voluntad del Padre, pasaba horas de intenso trabajo.
No solo era caminar de un lugar a otro, no solo era enseñar, no era solo estar haciendo obras para el bien de las personas en el nombre de su Padre, sino las luchas espirituales que tenía, que todos los días tenía que enfrentar, todos los días. Por aquí estaba el demonio, por aquí estaba el otro, era una lucha física, espiritual y emocional. Ver la condición del ser humano, dice, sus entrañas se conmovían. Así que Jesús, cuando terminaba esa tarea durante ese día, dice que antes de que la noche terminara, finalizara el día, Jesús volvía a estar en contacto con su Padre. A veces pasaba la noche entera orando. El Señor nos está enseñando que no puede haber un cristiano, uno que dice realmente ser hijo de Dios, uno que ha aceptado a Cristo en su corazón y tiene el Espíritu Santo en su vida, que pueda permanecer descuidado en la oración. El modelo de nuestro Maestro es ese, oración. Ahora bien, Cristo inicia y termina el día de esa manera. Iniciaba en comunión, permanecía durante el día en comunión y terminaba en comunión. Antes de comer, el Señor daba gracias por los alimentos. ¿Cuántas veces algunos empiezan a comer sin decir Señor gracias? Y Cristo está diciendo que el alimento, la provisión diaria, es un acto de gracia de Dios. Él permite que la tierra siga trabajando por la orden que dio al principio. Produzca la tierra sus frutos. Esa tierra sigue trabajando. Cada día que tú y yo comemos, estamos viendo un milagro. Pero estamos viendo no solo la provisión, sino lo que ocurre. Nuestro cuerpo fue hecho para que respondiera a eso. Y como dice bellamente y poéticamente aquella palabra de Dios, el Señor da cada día semilla al que va a sembrar y da pan al que va a comer. La provisión de Dios es grande y Cristo tomaba los alimentos, los presentaba al Padre y decía, Padre, gracias. Enseñó a sus discípulos la importancia de dar gracias cada vez. Y es que cada vez que tú y yo damos gracias, que oramos diciendo, Señor, gracias por esto que nos estás regalando, estamos reconociendo la protección y la provisión de Dios, el cuidado y la bondad de Dios. El Señor oró siempre. El Señor, antes de tomar una gran decisión que el Padre había dicho que tomara, Él pasó la noche en oración. Cristo nunca tomó una decisión basada en Él mismo y podía hacerlo. Podía hacerlo porque Él es Dios, el Verbo que se hizo carne. Pero Él lo hizo porque quería, insisto, en que Él quería enseñarnos y sigue queriendo enseñarnos que nosotros debemos aprender a depender de Dios para todo lo que vamos a hacer. Hermanos, Dios te dio inteligencia y sabiduría. Bueno, te dio inteligencia. Y la sabiduría la perdimos todos por el pecado, la sabiduría de Dios. En Cristo eso nos es regalado por medio del Espíritu Santo. Pero traemos un bagaje de mucho tiempo haciendo lo que nos parece, lo que es mejor. Calculamos esto sí, esto no, esto me conviene, esto no me conviene. Y tomamos decisiones, siendo ya cristianos, sin buscar la dirección de Dios. Hermano, por favor, escúchame. Te dio Dios la inteligencia y ahora espera que la sabiduría del Espíritu te dirija, nos dirija. Tenemos que buscar la voluntad de Dios en todo lo que vamos a hacer. Cristo esa noche pasó todas las horas de la noche orando al Padre. Te presento a estos que están aquí. Iba a elegir 12. Y ese que conoce el corazón y los pensamientos y las motivaciones y que sabe de antemano quiénes somos, es más, de antemano nos preparó para tareas. Él sabía cómo eran esos discípulos que Él iba a elegir. Pero Él oró a Dios, nos está enseñando, antes de tú tomar grandes decisiones, busca la presencia de tu Dios. Deja que el único y sabio Dios te guíe. Permítele al Espíritu Santo aprender por medio de la oración a no dar pasos solo confiando en tu inteligencia, en tu buena percepción,
Eso no vale delante de Dios. Es necesario decirle, aprender lo que Cristo dijo para poder decirle, Señor, yo necesito que me enseñes. Cristo dijo, sin mí, nada. No dijo algunas cosas, dijo, nada podéis hacer. Y estamos haciendo cosas, pero no le hemos preguntado a Dios. De ahí que tanto fracaso haya en la vida de nosotros, los cristianos. Y del mundo ni digamos, ellos no conocen a Dios y entienden que eso no es necesario. Pero tú y yo estamos aquí para alumbrar. Así como Cristo vino a enseñarnos, tenemos nosotros que enseñar. Así que pasó la noche, no tomó decisiones sin preguntar a su padre. Antes de resucitar a Lázaro, dice la palabra de Dios, que se para delante del sepulcro y hace una oración preciosa. Una oración, hermanos, que a mí siempre que la leo o que me recuerdo de ella, tengo que darle gloria a Dios por la forma preciosa en que allí Cristo muestra su eternidad. No solo su poder, no solo el poder de su palabra para despertar al que ya no tiene vida, sino que el Señor habla, Padre, te doy gracias porque siempre me has oído. Me has oído, está diciendo, todo el tiempo que te he dicho, que te he hablado, tú me has oído. Pero además dice, pero te digo esto para que los que están aquí oigan y puedan llegar a creer. El Señor está diciendo, yo sé quién tú eres, yo sé lo que tú vas a hacer, yo sé lo que tú vas a permitir que esta gente vea y todo este propósito es para que ellos crean. Decía el Señor, glorifica tu nombre. Yo quiero que el nombre tuyo sea glorificado, exaltado, conocido. Y entonces el Señor ora de esa manera y luego da la palabra. Antes de hacer un milagro, Cristo oraba. Cristo sabía el poder que tenía. Claro que era Dios. Sin embargo, solo quería hacer aquello que glorificara a su Padre. Aquello que trajera la gloria al único Dios verdadero, aquel a quien Él había venido a presentar a la tierra. Entonces, debemos aprender eso, porque muchas veces se nos olvida que aquellos dones que Dios nos ha dado por medio de su Espíritu tienen que ser colocados a su disposición y a su servicio siempre. No se trata de que sabemos que tenemos un don, es que Dios sea glorificado a través de esto. Y Cristo oraba. En Lucas 18:1, lo que leímos hace un rato, el Señor dijo, es necesario orar siempre y no desmayar. Y está diciendo con eso, la oración no es un hecho casual o un acto casual. No es cuando nos parece, cuando sentimos el deseo. No es eso. La oración es un vínculo que debe mantenerse irrompible, que debemos aprender a perseverar. Mire cómo Cristo empieza diciendo, es necesario. Es necesario. Y una necesidad es algo que debemos tratar de resolver, de satisfacer, porque una necesidad tiene en sí mismo el significado de que hay una cierta urgencia. Lo que necesitamos, no necesidad como el mundo la plantea en lo que es el concepto del consumismo, no es eso. No son necesidades creadas por el hombre, son necesidades que tiene el alma, el espíritu, la totalidad del ser que debe ser resuelta. Nosotros fuimos creados por Dios para estar en comunión con Dios. Y el vínculo que nos permite fluir, ir, escuchar, volver, fe que se expresa por medio de la oración. El Señor dijo a sus discípulos y a la multitud que estaba ahí, os es necesario. Esto no es algo que ustedes deben tomar de forma circunstancial ni banal. Esto es necesario. Y luego añade, orar siempre, no a veces, orar siempre, necesidad de orar siempre. ¿Cómo es que nosotros olvidamos eso? ¿Cómo es que nosotros nos olvidamos de que Jesús dijo que es necesario orar siempre y dejamos la oración
una semana, 2 semanas, un ratito, se nos olvida cuando tenemos tiempo, antes de dormir, pero ya con muchísimo sueño y nos dormimos. No. En la medida en que nosotros alimentamos nuestro ser con la oración nos hace hombres y mujeres que aprendemos a escuchar a Dios, que sabemos que habla en nuestras vidas, que nos da instrucción, dirección, guianza, que abre nuestro entendimiento. El Señor dijo, os es necesario orar siempre, y dice, y no desmayar. Orar siempre y no desmayar quiere decir, sigue orando siempre. No desmayes. No te puedes dar a ti la oportunidad, la licencia de que tú vas a orar cuando te parece. No, hermanos. Dice el Señor Jesús, el que nos enseña a orar con su vida, dice, es necesario orar siempre y no desmayar. Cristo oró antes de inaugurar el pacto, la nueva Pascua. El Señor lo hizo delante de sus discípulos y les dijo a ellos, los involucró en la importancia de esto que él estaba haciendo. Un hecho que no se iba a repetir en la tierra. Cada uno de estos, este pan y este vino representaba el cuerpo, la sangre de Cristo. Y él no iba a seguir muriendo cada año. La Biblia lo dice claro, una sola vez y para siempre. El poderoso sacrificio de Jesús, una sola vez y para siempre. Esa noche está diciéndoles, antes de tomar el pan y tomar la copa, hay oración. Y después hay oración y antes hay oración. Jesús está dando una enseñanza muy gráfica de que la oración debe estar en todo momento de nuestras vidas. Oró para que la fe de Pedro no faltara en el momento de prueba. Aquí hay una clave. El Señor está diciendo, la prueba va a llegar tarde o temprano, de muchas maneras, pero debes estar preparado, preparada antes. No empieces a orar en el momento de la prueba, tiene que empezar antes. Claro que vas a orar en ese momento, pero ya tú tienes tu artillería, ya tú sabes cómo te has preparado. Ya el Espíritu Santo te ha envuelto, ya Dios te ha dicho cuál es el camino y te ha dicho el final. Cuando termine todo, estarás firme. Eso es lo que dice en Efesios 6. Y cuando termine todo el día malo, estarás firme. Pero cuando nosotros no nos preparamos, no oramos. Escuche, no es orar un ratico, es sé que hay problemas, es sé que vienen problemas, es que Dios me ha dicho que vienen problemas, o estoy en medio de ellos, es orar sin desmayar, orar siempre. No podemos seguir siendo cristianos que oremos de manera fortuita. Tenemos que orar continuamente, esa es nuestra fortaleza. De allí viene la gracia de Dios. Se desprende desde el cielo. Él la desata sobre sus hijos cuando la oración es oración consistente, una oración efectiva, una oración que es hecha a Dios con una conciencia total de quién es Él. Y nos abre su trono de gracia para traer a nuestras vidas esa fortaleza o esa unción o ese conocimiento, esa sabiduría, esa provisión de acuerdo a nuestras necesidades. Cristo oró por Pedro y le dijo, prepárate. Y le dijo, yo ya he orado por ti. Sí, la oración del Señor está a nuestro favor, lo dice la palabra. Pero Él quiere que nosotros oremos. No es que cometamos a veces ese error de yo ahora no puedo orar, yo tengo tantos problemas que no me concentro, que no puedo. Claro que podemos llamar a nuestros hermanos, porque eso, la palabra dice que nos animemos unos a otros y oremos los unos por los otros. Pero tú no puedes dejar de hacer lo que te toca. Tú tienes que hacer tu parte. Es aprender a batallar en medio de toda la fricción, de todo el problema, de toda la adversidad y permanecer firmes. Cristo oró intensamente cuando fue a Getsemaní. Dice que tan intensamente que como gotas de sangre caían. El Señor nos enseña que hay momentos
de oración profunda, intensa, que muchas veces solo podemos decir, Señor, mira mi condición, mira cómo estoy, como Él lo hizo en ese momento, pero el alma se derrama delante de Dios. Él no dejó de orar, Él oró. Es más, escúcheme bien, mi hermano, mi hermana, mire, ponga atención a esto. El Señor no solo oró por Él, Él se levantó 3 veces, ¿a dónde sus discípulos? 2 de esas veces les dijo, oren, oren, porque el espíritu está presto y la carne es débil. Y nos da otra clave, y nos dice, a la carne, al cuerpo, a lo que es la naturaleza humana, no le interesa orar, no sabe orar, no quiere orar, no le gusta. Pero el Espíritu clama internamente y nos dice, es necesario orar. Póstrate, búscame. Y continuamente nos dice, muchas veces decimos, ahorita, Señor, sí, yo sé que tengo que hacerlo. Hermanos, no se puede, y menos en este tiempo. Ahora hay que orar y seguir orando. Es necesario ver al Señor, su insistencia, su manera de llamarlos a la oración, de despertarlos porque estaban durmiendo. El Señor nos está llamando y quiere hacer un ejército en este tiempo donde la oración fluya, porque se entiende que es necesario y se sabe que es la oportunidad gloriosa para recibir de Dios instrucción para esta hora, para este momento. Mire, el Señor estando en la cruz, oró. Dice que oró por aquellos, por sus asesinos. Y le dijo al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oró por sus enemigos. Esa oración fue constante, así enseñó a los discípulos. Y ustedes tienen que orar perdonando para que su Padre Celestial los perdone a ustedes. En la cruz nos da el ejemplo de nuevo. Oró por ellos, pero Cristo oró. Y oró más adelante porque antes de expirar dice que Él oró al Padre encomendando su espíritu al Padre. El Señor sabía que durante toda su vida la oración tenía que ser esa fortaleza, tenía que mostrarse con ese vigor, con esa manera ferviente de anhelar estar en la presencia de Dios y escuchar su voz. El Señor nos enseña cuán importante es la oración. Yo quiero ahora tomar algunos ejemplos necesarios. Cuando sus discípulos en Lucas 11 le dicen, Señor, enséñanos a orar como Juan que le enseñó a sus discípulos, ¿sabe qué fue lo que el Señor volvió a hacer? Volvió a repetir la oración que había dicho a la multitud iniciando su ministerio. La misma oración, le dijo, es así. Este es el modelo y eso quiere decir, toma estos segmentos, toma esta oración, mira los motivos. Dirígete al Padre pidiendo esto. Él te va a enseñar a orar, porque no se aprende a orar oyendo que otro ora, se aprende a orar orando, hablando con Dios y escuchando a Dios. Así que Él dice a ellos, cuando ustedes oren, oren de esta manera. Cuando oren quiere decir, ustedes deben orar siempre. Vuelvo otra vez, está implicado allí. Y entonces, sin desmayar, sin titubear, sin dudar, sin dejarlo, sin postergarlo, el Señor enseña, es necesario orar y no desmayar. Mientras Él estuvo en la tierra, a los discípulos les fue muy difícil aprender esto. Cuando Él resucitó y cuando el Espíritu Santo cayó sobre ellos, hubo un cambio total. Y empezaron a orar de una forma diferente. Y ahora se reunían a orar diariamente. Y querían estar en la presencia de Dios continuamente. Y ahora sí ya no había ese sueño, ese sopor. Estaban orando, aprendieron la importancia de la oración. Y cuántas bendiciones se derraman de parte de Dios cuando oramos como Él quiere. Y quiero poner el ejemplo, 3 ejemplos. Pedro iba a ser asesinado por Herodes. Estaba preso, había sido apresado antes de la fiesta de la Pascua y Herodes tenía planeado que al día siguiente de que la Pascua terminara, iba a asesinar a Pedro. Usted lo puede leer en Hechos capítulo 12. Y dice que Pedro estaba en la cárcel entregado a 4 cuaterniones de soldados, estaba allí esperando, estaba con cadenas, no había forma, humanamente hablando, de que él pudiera salir de ahí. Pero
ese pero es sumamente importante. Dice, pero la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. Esa frase es sumamente explosiva. Mientras está el problema aquí y Pedro está en la cárcel, gracias a Dios estaba durmiendo, el hombre no estaba esa noche temblando, estaba durmiendo, Dios le dio descanso y reposo. Pero había un pueblo fuera de allí y cuando lee en Hechos dice, muchos hermanos estaban orando. Esa fue una vigilia muy bella, no era que 3 personas estaban ahí, sino que muchos estaban presentes. Cuando entendemos lo que significa la oración, queremos estar, no buscamos justificaciones. No decimos esa vigilia es para la gente que no se duerme, a mí me da mucho sueño. No, hermanos, la vigilia es algo donde Dios hace un milagro, donde Él te da en cada hora, te aumenta la capacidad de estar despierto. Es un milagro. Ahora, ellos estaban muchos allí, estaban pidiendo por Pedro. Y dice la palabra de Dios que mientras ellos oraban, ocurrió un milagro allá, en la cárcel. Y Dios abrió las puertas, envió un ángel y sacó a Pedro. Pedro fue luego a este lugar y les hizo saber que el Señor los había sacado de allí. ¿Dónde está la enseñanza? Mientras el problema, el obstáculo, la dificultad, lo que parece que no tiene solución, se está allí viviendo, Dios está oyendo la voz de su pueblo, Dios está oyendo el clamor, Dios está oyendo la intercesión, Dios está viendo el corazón, Dios está viendo cómo un pueblo se humilla ante Él, clama, gime. Allí hay creyentes, allí hay personas que sí le creen a Dios, allí hay personas que oran sabiendo que Dios no solo oye, sino que Dios actúa. Y Dios les enseñó esa noche a la iglesia, aunque algunos decían, no, eso fue que tuviste un fantasma por ahí, eso no puede ser. Dios sacó a Pedro de la cárcel. Pablo y Silas, presos también, en una cárcel, muy maltratados, muy heridos. Y dice, como a medianoche, estoy en Hechos 16, como a medianoche oraban y cantaban. A medianoche oraban y cantaban. Estas personas están afligidas físicamente, su cuerpo está herido, pero el alma está en una libertad y en una llenura del Espíritu de Dios, del gozo de Dios, de la convicción de Dios. Y lo que hicieron fue orar, cantarle a Dios, alabar a Dios. Y la oración y la alabanza juntos son armas poderosas, no solo de consolación, sino de guerra. Son armas para abrir los cielos. Cielos de bronce se abren ante la oración y la alabanza genuina, eficaz. Así que, mientras ellos estaban ahí, orando y alabando a Dios, Dios envió poder y la cárcel se movió, un terremoto, se abrieron las puertas y aquellos hombres fueron libres, pudieron salir. Pero no salieron porque ellos quisieron salir huyendo, sino que ellos esperaron el próximo milagro que Dios iba a hacer. Cuando los hijos de Dios entendemos el poder de la oración, hermanos, no me voy a cansar de decirlo, estamos perdiendo muchísimo al no entender, ni aceptar, ni ser consistentes en que la oración debe ser siempre. Es Dios que quiere acercarnos a Él. Y debemos ser nosotros los hijos que querramos aceptar esa comunión, guardarla, atesorarla, vivirla, disfrutarla, deleitarnos en Dios. El Dios eterno quiere que tú y yo escuchemos su voz y que tú y yo hablemos a Él, le hablemos, nos acerquemos. Último ejemplo de cosas que hay en la Biblia, voy a terminar con un ejemplo de una persona que no está en la Biblia. En Hechos 27, versículos 23 a 25, 33 y 35, dice que en medio de una tormenta horrorosa donde todos creían que iban a perder la vida, Dios le habla a Pablo, que iba allí en ese barco, y le dijo palabras muy bellas. Yo quisiera que por favor usted fuera conmigo a esta porción, Hechos capítulo 27,
empezando, solamente voy a leer las palabras que el Señor le dijo. En medio de esa tormenta, el desánimo, el miedo, la sensación de que la muerte está cercana, en medio de ese movimiento brusco que producen las olas en una tormenta, viendo que la barca está a punto de perecer, todos los que estaban allí estaban con miedo y habían dejado de comer. Entonces el Señor le dijo a Pablo, dice allí, voy a leer versículo 33. Voy primero al versículo 23. Dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Es la experiencia, es lo que él oyó que Dios le dijo. El ángel le traía un mensaje de parte de Dios, un mensaje fortalecedor. Había un propósito y esa tormenta no iba a terminar con la vida de Pablo, pero Dios hace algo precioso y es que le dice, te concedo a todos los que están aquí en el barco. No es que tú no vas a morir, es que ninguno de los que está contigo va a morir. La tempestad parecía que iba a matarlos a todos. Dios envía su voz y dice a ese hombre que está orando, ten ánimo, no temas, y dile a los demás. ¿Qué hace Pablo? Los anima y dice y da este testimonio, porque yo, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que así será como me ha dicho. Y este es el elemento que hace poderosa la experiencia de la oración y de escuchar la voz de Dios. Y es que aprendemos a confiar en Dios. Y mientras estamos confiados en Dios, hay sosiego, hay paz. Hermanos, tenemos en este tiempo que aprender a orar, a esperar en Dios, a saber que toda circunstancia, el Dios de paz trabaja en nuestras vidas para traer paz a nuestro interior. Pablo le dijo a todos, miren, ya es hora de que ustedes dejen el ayuno. Es necesario que coman por su salud. Dios me ha dicho y tenemos que oír lo que Dios dice. El que tiene esta certeza de parte de Dios puede animar a los demás. En este tiempo Dios espera que tú y yo animemos a los demás. Y no se puede animar a otros si no tenemos una relación con Dios. Un tiempo de oración continuo, una búsqueda de su rostro. Si no estamos ejercitando lo que Cristo nos enseñó, si el tiempo, el miedo, las circunstancias nos están quitando la capacidad de ir a la presencia de Dios, no estamos aprendiendo lo que Dios quiere. Es hora de orar y hora de recibir, de experimentar lo que nuestros hermanos han experimentado a través de los siglos. El Dios que hace este milagro lo ha hecho siempre, con los que están en la palabra de Dios y con los que no están en la palabra de Dios. Del 1 al 3 de julio de 1863, Estados Unidos estaba a punto de dividirse. Los dos grandes facciones, partidos, estaban a punto de romper la unidad de la nación. Esta batalla que se avecinaba, que no parecía que iba a ser imposible detenerla, estaba atormentando al hombre que en ese momento era presidente de la nación, Abraham Lincoln. Y estaba turbado, estaba preocupado. Sin embargo, él hizo algo que cambió totalmente, no solo lo que él tenía y sentía, sino lo que sentían sus generales. En medio de esa amenaza, en medio de ese conflicto de intereses, en medio de una situación que era seguro que iba a destruir la nación, este hombre, el día antes de que empezara la batalla, se encerró con Dios. Y al otro día se vio algo tan diferente en él que sus generales le dijeron, estoy leyendo lo que dice la historia. ¿Cómo puede estar tan sereno en estas horas de oscuridad y peligro para la nación? ¿Cómo usted puede estar tan sereno en estas horas de oscuridad y peligro para la nación? El presidente Lincoln le contestó, he pasado la noche orando delante del Señor. Él me ha asegurado que nuestra causa triunfará
y que la unidad de la nación se mantendrá. Este es el testimonio de un hombre que no está en la Biblia, pero que conocía el poder de la oración. Esta noche me la he pasado orando. Así pasaron ellos orando, como Cristo lo hacía. ¿Y qué pasa contigo y conmigo en este tiempo? Estamos pasando la noche en oración, pidiéndole a Dios que ate las fuerzas del mal que se han desatado sobre la tierra. Estamos orando a Dios diciendo: Señor, manténme despierto las horas que tú quieras para orar conforme a tu voluntad. Enséñame lo que está haciendo el mal, para en tu nombre ir, para en tu nombre desde aquí reprender, para en tu nombre atar las fuerzas del enemigo con el poder de tu palabra. ¿Qué estamos haciendo tú y yo mirando lo que está ocurriendo en nuestra nación? Una invasión continua, países operando en contra de nosotros, imponiendo fórmulas y agendas de acuerdo a los planes del mal. ¿Qué estamos haciendo tú y yo al mirar lo que está ocurriendo en Europa, en Estados Unidos, en las naciones de África, de Asia? ¿Qué estamos haciendo? No es solo orar: Señor, dame lo que necesito hoy. No es solo orar: Señor, mira, mi hermano está enfermo, mi hermana está enferma, ten misericordia. Todo eso es necesario, pero eso no es orar y punto. Hay más, y es a ti y a mí que el Señor nos llama en este momento a aprender de Cristo, aprender de Él para poder orar conforme a este tiempo. Hermanos, empecemos a orar diciéndole: Señor, enséñame a orar, enséñame a orar, abre mis ojos, enséñame lo que no veo, despierta mi discernimiento, despierta mi corazón. Si está insensible, pon en él sensibilidad. Enséñame a orar como tú orabas. Tú dices que es necesario orar sin cesar y no desmayar. Señor, enséñame cómo oró Elías, enséñame cómo oraba Moisés, enséñame cómo oraba Samuel, enséñame cómo oraba David, enséñame cómo tú orabas. Porque en esta hora somos tú y yo, mi hermano, mi hermana, a quienes Dios quiere usar para este tiempo, para esta hora. Nuestro mundo está en tinieblas, hora oscura, así como lo dijo Abraham Lincoln en aquel tiempo. Esta oscuridad, esta hora de tinieblas, estamos viviendo eso. Ya el Señor lo había dicho, pero ¿qué vamos a hacer tú y yo? Hoy te ruego en el nombre de Jesús que empecemos a orar conforme el Señor nos ha dicho. Y te recuerdo esa oración que nos dio para que la oremos nosotros, empezando en esta iglesia y cualquier iglesia a quien Dios toque con esto, que todos lo hagamos. Oremos, hermanos. Estos días solo pueden ser detenidos en términos de maldad si tú y yo hacemos la parte que a la iglesia le corresponde. Dios quiere extender su gracia, pero su iglesia tiene que humillarse. Y si se humillare mi pueblo, el que dice que invoca mi nombre, es lo que el Señor está esperando. Yo te pido en este momento que oremos juntos. Y vamos a orar pidiendo al Señor lo siguiente. Padre, en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, el que nos diste como mediador, como sumo sacerdote, el que es nuestro Salvador, el que se entregó en la cruz por nuestros pecados, el que nos enseñó a orar en todo tiempo, en medio de toda circunstancia. Oh Señor, en el nombre de Jesús te decimos ahora, Padre, te pedimos perdón, porque nosotros no somos el pueblo tuyo en sentido general, Señor, y nosotros también como iglesia, no todos estamos entendiendo el momento en que vivimos, no todos entendemos a lo que tú nos llamas, no todos entendemos por qué estamos viviendo en este tiempo, por qué nos permitiste estar en este tiempo. Oh Dios, pedimos perdón. Perdónanos por el sueño, por el cansancio espiritual, por la indiferencia espiritual, por la insensibilidad espiritual. Perdónanos por buscar solo nuestros intereses y no los tuyos. Perdónanos por no ser diligentes en la oración. Perdónanos, Señor. Tócanos con tu espíritu. Repréndenos, redargúyenos, exhórtanos, adviértenos, que sin oración no podremos estar de pie en esta hora. Oramos para que nos recuerdes tu vida, tu modelo. Oramos para que tú nos ayudes, Señor, a pensar en otros, a ver lo que se ve y ser entendidos en los tiempos y orar
sin desmayar, clamar por los que se pierden, acercarlos en oración a ti, pedirte, Señor, que les hables. Muévenos a la intercesión, muévenos a creerte. Y como nos has dicho, Señor, desde que este año empezó, oh Dios, líbranos de revolución. Líbranos, Señor, de desórdenes. Líbranos, oh Dios, de rebeliones. Líbranos, oh Dios, de no solo rebelión física, sino rebeliones ideológicas. Oh Señor, oramos para que tú nos bendigas con renovación y transformación. Cada parte de esta nación, Señor, necesita ser renovado y necesita ser transformado. Como pueblo tuyo, hoy te suplicamos humildemente, escucha nuestra oración y desata sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, desata, Señor, espíritu de intercesión, de poderosa intercesión como hacían aquellos discípulos tuyos en la iglesia primitiva. Enséñanos a orar sin desmayar. Bendícenos con esto, Señor. Ese es tu deseo y esa es nuestra oración. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor, el lirio de los valles, la rosa de Sharon, el Hijo amado. En nombre de Jesús te pedimos esto. Amén, amén. Hermano, hermana, llena tu casa de oración, llena tu vida de oración. El Señor nos bendiga. Si Dios lo permite, estaremos el domingo juntos, alabando, orando y bendiciendo al Señor.